¿qué tal? Bienvenidos a otro video, el cual te voy a enseñar cómo podemos ordenar base de datos de una forma muy sencilla y rápida. Entonces aquí tenemos esta tabla que se encuentra desordenada, es decir, por ejemplo, si queremos buscar cualquier alimento, entonces aquí tenemos un alimento, pues queremos consultar su composición, entonces tenemos que irnos hacia la parte derecha, entonces aquí nos podemos perder del elemento que estamos seleccionando en esta columna. Entonces en este video te voy a enseñar cómo podemos convertir esa tabla desordenada dentro de esta otra tabla. Es decir, cada vez que seleccionemos cualquier alimento, automáticamente aquí nos aparece los datos del elemento que estemos seleccionando. Entonces aquí automáticamente nos aparece toda la composición nutricional, que de igual forma esto lo podemos aplicar a una base de datos de cualquier tipo, ya sea de pacientes, ya sea de alimentos o cualquier otra base de datos. Entonces en este video te voy a explicar paso a paso de una forma muy sencilla cómo podemos crear esta ventana que nos permite consultar los datos del elemento seleccionado. Pero antes no olvides suscribirte, activar la campanita, así como también dejar un comentario sobre cualquier duda que tengas o ideas para la creación de futuros videos. Muy bien, entonces aquí nos encontramos con esta tabla de Excel, donde aquí tenemos la base de datos que queremos pasar a una ventana o a un Using Form. Primeramente tenemos que guardar este documento en un formato Excel habilitado para macros. Para eso nos damos a archivos, seguidamente lo guardamos en una carpeta. Por ejemplo, aquí tenemos una carpeta que es Excel. Y aquí vamos a darle un nombre, por ejemplo, ponemos ejemplo, Using Form, y seguidamente dentro de esta lista desplegable tenemos que seleccionar esta opción que dice libro Excel habilitado para macros. Lo seleccionamos y seguidamente guardar. Una vez que lo hayamos guardado, tenemos que tener habilitada esta pestaña que dice programador, o en algunas versiones de Excel también puede venir como desarrollador. Para habilitarlo simplemente vamos a dar clic derecho y aquí tenemos una opción que dice personalizar la cinta opciones. Damos clic. Y en la parte derecha tenemos aquí una casilla que dice programador, o en algunas versiones de Excel también puede venir como desarrollador. Entonces simplemente vamos a dar clic de tal forma que aparezca la palomita y seleccionamos a aceptar, ¿ok? Una vez que tenemos eso, vamos a ir a programador, sección código, seleccionamos este icono que dice Visual Basic y aquí tenemos una ventana en blanco en el cual tenemos que insertar un Using Form. Entonces aquí tenemos la pestaña insertar, aquí está la opción que dice Using Form, lo seleccionamos. Y es aquí donde vamos a crear nuestra plantilla, nuestra ventana de las consultas de los alimentos en este caso, o cualquier base de datos que tengamos dentro del Excel. Entonces aquí tenemos un cuadro de herramientas que para que aparezca esa ventana, aquí tenemos una opción que dice cuadro de herramientas. Simplemente vamos a dar clic y aquí automáticamente tenemos el cuadro de herramientas. Entonces lo que queremos es que visualizar todos los alimentos en una list box. Entonces aquí dentro de esta ventana tenemos que buscar list box. Aquí tenemos cuadro de lista, lo seleccionamos y lo ponemos en esta parte, ¿ok? Entonces aquí podemos aumentar el tamaño, vamos a ponerlo un poco más alto y un poco más hacia la derecha, ¿ok? Entonces aquí podemos ampliar también esta cuadro de lista. Seguidamente queremos mostrar la composición nutricional o los datos según el alimento que estemos seleccionando. Entonces aquí tenemos que seleccionar etiqueta, lo ponemos aquí en la parte superior y tenemos que poner todas las etiquetas que tenemos en esta tabla, es decir, los datos que queremos mostrar. Entonces los datos es cantidad sugerida hasta la última columna, que este corresponde a carga glucémica. Entonces nos vamos a la primera columna que tenemos cantidad sugerida, entonces al de F11 para ir a Visual Basic, aquí vamos a poner cantidad sugerida, dos puntos, y vamos a cambiar las propiedades de fuentes. Para eso nos damos ahora a ventana de propiedades, aquí tenemos esta ventana y seguidamente aquí tenemos la propiedad de font. Seleccionamos los tres puntitos, entonces aquí podemos darle por ejemplo un formato de negritas. También podemos aumentar el tamaño a una fuente de 12 y seleccionamos a aceptar, ¿ok? Entonces aquí tenemos la cantidad sugerida. Tenemos que hacer eso, es decir, crear una etiqueta para cada columna que tenemos en la base de datos que queremos mostrar. Entonces vamos a ver qué otros datos ocupamos. Vamos a ver también la unidad. Entonces esto lo podemos copiar, control C, control V. Lo ponemos aquí en la parte inferior. Entonces aquí en lugar de cantidad sugerida vamos a poner unidad. Copiamos estas dos con control C, control V. Y aquí tenemos ahora cuatro etiquetas, en el cual la columna que sigue es peso bruto. Entonces aquí simplemente ponemos peso bruto y seguidamente ponemos peso neto. Entonces aquí ponemos peso neto, que esto va a estar en gramos. También aquí en la parte superior peso bruto lo ponemos en gramos, ponemos coma y ponemos la G. Y tenemos que hacer exactamente lo mismo, es decir, crear una etiqueta y poner el nombre de la columna del dato que queremos mostrar. Una vez que tenemos todas las etiquetas que tenemos en la base de datos, ahora regresamos al cuadro de herramientas y aquí tenemos ahora un cuadro de texto.
Entonces simplemente vamos a dar clic y aquí vamos a poner lo que queremos mostrar, ¿ok? Entonces simplemente lo ponemos. Una vez que tengamos todos esos cuadros de texto para cada una de estas etiquetas, seguidamente lo que vamos a hacer es que vamos a poner alimentos, aquí vamos a poner el nombre alimentos 1 y seguidamente vamos a darle el mismo nombre a este siguiente cuadro de texto que es la siguiente columna, pero en lugar de 1 vamos a poner 2. Entonces aquí vamos a copiar esto de alimentos ya que esto es repetitivo con control C. Cerramos, aquí tenemos la siguiente columna, entonces aquí vamos a poner alimentos 3 y así para cada una de estas etiquetas pues simplemente vamos a ir sumando más 1. Una vez que ya tengamos el mismo nombre con un valor diferente para cada uno de estos cuadros de texto, seguidamente vamos a poner aquí los alimentos dentro de este cuadro de lista. Para eso vamos a volver al documento en Excel, nos vamos a situar en la parte izquierda y seguidamente nos situamos en este primer alimento que es el que queremos mostrar dentro del cuadro de lista. Ahora, lo que tenemos que hacer es seleccionar las teclas Shift Control tecla hacia abajo con el propósito de que seleccione cada uno de los elementos dentro de esta columna y seguidamente vamos a asignarle un nombre. Para eso nos vamos a fórmulas, nombres definidos, aquí tenemos administrador de nombres, vamos a dar clic, seleccionamos nuevo y aquí vamos a poner SMY, es decir, el nombre de esta columna va a tener como nombre SMY y ponemos aceptar y cerrar, ¿ok? Regresamos a Visual Basic, seleccionamos este cuadro de lista, seguidamente nos vamos a ventana de propiedades y aquí tenemos una propiedad que dice Rows, vamos a buscarlo, aquí se encuentra y tenemos que poner el mismo nombre que es SMY, cerramos y aquí automáticamente nos aparece todos los alimentos de esa columna. Para crear una macro que nos permita visualizar esta parte, simplemente vamos a irnos a insertar un módulo. Y aquí tenemos que el nombre de este useInform es useInform1. Entonces vamos a crear la macro, ponemos sub, mostrar, ventana, seleccionamos enter y aquí tenemos que poner useInform1.show. Entonces vamos a crear un botón. Para eso nos vamos a insertar una forma aquí en la parte superior. Y seguidamente aquí pues vamos a darle un nombre, mostrar useInform. Lo seleccionamos con clic derecho y aquí tenemos una opción que dice asignar macro. Seleccionamos la macro, ponemos aceptar y cada vez que demos clic automáticamente aquí tenemos todos los alimentos. Y ahora lo que queremos es que cada vez que seleccionemos cualquier alimento queremos mostrar aquí su composición según el alimento que estemos seleccionando, ¿ok? Entonces seleccionamos la crucecita, vamos a irnos a Visual Basic, aquí podemos crear también otro botón de salida, entonces aquí tenemos botón de comando, lo ponemos acá en la parte inferior, ¿ok? Entonces aquí vamos a darle el nombre de salir, vamos a cambiar su fuente, para eso nos vamos a ventana de propiedades y aquí vamos a buscar font, entonces vamos a darle negritas y aquí vamos a darle un tamaño de 2 y ponemos aceptar, ¿ok? Entonces vamos a dar doble clic para asignarle una macro. Entonces aquí siempre queremos descargar un load y el useInform. Entonces ponemos un load me. Entonces vamos a ver si funciona correctamente. Lo abrimos, ponemos salir y automáticamente esta ventana se cierra, ¿ok? Otra cosa es que queremos cambiar el nombre que tenemos acá en la parte superior. En lugar de useInform vamos a irnos a ventana de propiedades nuevamente. Seleccionamos la ventana y aquí tenemos esta propiedad que dice caption. Entonces aquí vamos a poner datos, alimentos y automáticamente esto cambia. Ahora sí, vamos a crear la macro que nos va a permitir mostrar las características nutricionales según el alimento que seleccionemos. Para eso vamos a copiar esto con control C, control V, este cuadro de texto y lo ponemos acá en la parte inferior. Lo que queremos mostrar aquí es el número de fila del alimento que estamos seleccionando. Para eso vamos a dar doble clic. Bueno, aquí primeramente vamos a cambiar el nombre de eso para poderlo identificar fácilmente. Y aquí ponemos fila alimento y seguidamente cerramos esta ventana. Vamos a dar doble clic en esta lista, entonces aquí simplemente vamos a dar doble clic y lo que queremos es que dentro del useInform, por lo tanto ponemos me, dentro de fila alimento.text, queremos que sea igual al número de fila que estamos seleccionando dentro del useInform, ¿ok? Entonces aquí regresamos, ver código. Y aquí vamos a poner listbox 1 porque si nos vamos al useInform, lo seleccionamos este cuadro de lista, nos vamos a ventana de propiedades, aquí tenemos que el nombre es listbox. Entonces vamos a irnos nuevamente, clic derecho, ver código, aquí vamos a poner que dentro del useInform.listbox1.listindex, aquí ponemos listindex, queremos mostrarlo dentro de la casilla que le hemos asignado el nombre de fila alimento. Entonces vamos a ver si funciona correctamente, mostrar
UseInForm, seleccionamos 1 y aquí nos aparece 2, seleccionamos este primero y aquí nos aparece 0. Entonces ya, según el alimento que estamos seleccionando en esta lista, pues automáticamente nos muestra el número de fila que estemos seleccionando. Pero queremos obtener cuál es el número de fila dentro de esta base de datos. Entonces aquí tenemos que la primera fila del alimento donde inicia la base de datos corresponde a la fila 5. Entonces simplemente dentro, aquí ponemos ver código, dentro de esta línea vamos a poner más 5 porque si seleccionamos el primer alimento dentro de esta list box, pues este corresponde a la fila 0 dentro de esta lista, pero si sumamos más 5 correspondería a la primera fila dentro de esta base de datos. Entonces vamos a ver si funciona correctamente. Seleccionamos este segundo, aquí nos aparece 6, seleccionamos el primer alimento y aquí nos aparece 5. Una vez que tenemos eso, queremos mostrar la información nutricional completa en cada una de estas casillas. Entonces vamos a salir, regresamos al módulo 1 y aquí vamos a poner sub, mostrar datos alimentos y seleccionamos enter. Entonces vamos a declarar una variable acá en la parte superior. Este va a ser dim alimentos as control. Seguidamente aquí también vamos a declarar otra variable que va a ser count as long, en el cual vamos a poner for count. Este va a ser igual a cada una de las casillas que tenemos dentro de estos cuadros de texto, el cual va desde la 1, aquí lo tenemos, alimentos 1, hasta la última casilla, que este corresponde a alimentos 25. Entonces aquí simplemente tenemos que poner 1 to 25 y seguidamente ponemos next count. Entonces vamos a utilizar esta variable alimentos y le vamos a asignar un valor. Entonces aquí ponemos set, pegamos con control V y este va a ser igual a UseInForm 1. Entonces aquí ponemos UseInForm 1 punto controls, abrimos paréntesis y entre dobles comillas tenemos que poner exactamente el mismo nombre sin contar el valor que tenemos en cada uno de estos cuadros de texto, en el cual aquí tenemos alimentos. Entonces vamos a poner alimentos, aquí ponemos alimentos escrito idénticamente, y esto lo vamos a concatenar con el contador que va desde la 1 a la 25, ¿ok? Entonces aquí seleccionamos enter. Ese valor, dentro de esa casilla del UseInForm, queremos mostrar la composición que tengamos en cada una de estas columnas. Por lo tanto, tenemos que ver qué columna corresponde a la cantidad sugerida. Entonces aquí en la parte superior ponemos signo de igual, función columna, abrimos, cerramos paréntesis y seleccionamos enter. Este corresponde a la columna 5. Esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4 y finalmente esta es la columna 5. Entonces 1, para que sea igual a 5, tenemos que sumar más 4. Pero también tenemos que identificar cuál es el número de fila del alimento que estamos seleccionando. Entonces aquí ponemos coma, la otra variable va a ser fila alimento seleccionado as long, aquí ponemos long, copiamos esto con control C y lo ponemos en la parte superior con control V, ¿ok? Entonces este va a ser igual al UseInForm 1, aquí ponemos UseInForm 1 punto fila alimento punto text. En caso de que no estamos seleccionando ningún alimento, entonces aquí vamos a pegar con control V y ponemos una condicional if UseInForm 1 fila alimento punto text es igual a vacío o este valor que se encuentra en esta casilla es igual a 0, entonces queremos que nos saque la macro, entonces aquí ponemos exit sub. En caso contrario, queremos que se almacene dentro de esta variable. Entonces vamos a copiar esto con control C y lo que queremos es que dentro de alimentos este sea igual a la hoja 1 que tenemos aquí nombre en la parte inferior, pero el nombre que importa es el que tenemos afuera del paréntesis, que en este caso es el mismo nombre que es hoja 1. Entonces aquí ponemos hoja 1.cells, abrimos paréntesis. Primeramente tenemos que poner el número de fila. El número de fila va a estar dado por la variable fila alimento seleccionado. Entonces vamos a copiar esto con control C y pegamos con control V. Y el número de columna va a estar dado por el contador. Aquí ponemos cont, pero hay que recordar que el contador inicia desde 1, pero aquí tenemos que en la base de datos es la columna 5. Por lo tanto tenemos que sumar más 4, ya que terminamos con punto value. Y esta macro la queremos ejecutar, entonces vamos a copiar esto control C cada vez que seleccionemos cualquier alimento dentro de esta lista. Entonces aquí simplemente vamos a dar doble clic y aquí en la parte final vamos a pegar, primeramente ponemos call y pegamos con control V. Entonces vamos a ver si funciona correctamente, lo guardamos primeramente para tener un respaldo en caso de que exista cualquier error. Y mostramos el UseInForm, seleccionamos cualquier alimento y automáticamente aquí nos aparece la composición de los alimentos que estamos seleccionando. De esta forma estamos convirtiendo lo que tenemos aquí en esta base de datos de una forma desordenada a una forma ordenada dentro de este UseInForm, en el cual seleccionando cualquier elemento automáticamente aquí nos aparece su composición nutricional con base a un equivalente. De igual forma se lo podemos aplicar
a una base de datos de pacientes o cualquier otra base de datos. Si te gustó el contenido de este video, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like.